Bueno, pues vamos a ir a la palabra del día de hoy. Estamos tocando temas relacionados a lo que es Semana Santa un poquito. El día de hoy la enseñanza se llama Nueva Oportunidad. ¿Cómo se llama? Nueva Oportunidad. El Evangelio es la historia del hombre alejado de Dios, al cual se le da una nueva oportunidad para acercarse y tener esta relación con el Señor por medio de Jesucristo. El Evangelio es la historia, como veíamos la semana pasada, de que el hombre a través de Adán cayó, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero en la persona de Jesús, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe para con Dios, justificados pues por la fe para con Dios somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Es una historia de gracia, de redención. Cuando tú escuchas la palabra gracia, significa regalo. Cuando tú escuchas la palabra misericordia, significa que Dios te da aquello que Dios no te da, aquello que tú mereces bajo la justicia de Dios. Y cuando yo estaba buscando una forma de englobar gracia, redención, misericordia, la palabra que vino a mi corazón, o la frase que vino a mi corazón, fue esta: nueva oportunidad. Muchas veces hablamos de una segunda oportunidad, pero déjame decirte que muchos de nosotros somos bien tercos y necesitamos segunda, tercera, cuarta, hasta quinta. Estaba platicando con un pastor que es amigo de aquí de la congregación, y él fue una persona que estuvo atrapado en las adicciones, y él me dice: yo entré al centro de rehabilitación 10 veces antes de convertirme. 10 veces estuvo asistiendo a un centro de rehabilitación, y luego se hartaba y se salía, se regresaba al mundo, regresaba a las drogas, y después volvía a regresar a los meses, tal vez a los años. 10 veces. Imagínate eso. Muchos de nosotros habríamos pensado: esa persona ya no tiene solución. ¿Sí? Esto no es para él. Ya lo intentó mucho. Y muchos de nosotros tal vez cruzamos por esas épocas donde en alguna parte de nuestra vida estábamos más comprometidos con el Señor, o estábamos sirviendo más, o había más fuego en nuestro corazón, y circunstancias de la vida, tal vez una situación difícil, tal vez alguna mala decisión, tal vez alguna rebeldía en nuestro corazón, nos fuimos alejando y hemos regresado después al Señor. Y nos ha vuelto a pasar, y muchas veces la gente dice: yo ya no tengo cara para buscar al Señor, ya lo busqué, lo intenté, fallé, regresé, volví a fallar, ya mejor me rindo. Déjame decirte una cosa: el Evangelio son las buenas noticias que en Cristo Jesús siempre, escucha bien esto, siempre hay una nueva oportunidad. Amén. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer una parte bastantito larga, así que quiero que vayas siguiendo la escritura, si no traes tu Biblia, poniendo atención a lo que estamos hablando. Y comienza diciendo acerca de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Jesús vino a la tierra, Él decía: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él fue el Dios hecho carne, caminando entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, de Cristo, y para Él. Di conmigo: todo es por Él y para Él. Dice: y Él es antes de todas las cosas en Él existen,
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, aquel que resucitó de entre los muertos por sí solo. Antes de Jesús habían resucitado gente de los muertos, pero era gente que alguien más oraba por ellos. En el caso de Jesús, Él resucita solo, ¿verdad? Resucita por medio de la voluntad de Dios. Y cuando Él resucita se convierte en este primogénito de la resurrección. Ahora dice lo siguiente, versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él, esto es lo que quiero enfatizar, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas. Y aquí todavía hace más énfasis, dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, di conmigo, a mí también. Dice que eras en otro tiempo extraño y enemigo en tu mente, haciendo malas obras, ahora te ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. En verdad, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe, sin moverte de la esperanza del Evangelio que has oído. Di conmigo, la esperanza del Evangelio. Hasta ahí vamos a leer. Dice que el Padre, por medio de Cristo, creó todas las cosas. Y dice que tuvo que llegar un momento donde Jesús, por medio de su muerte, reconcilió todo. ¿Por qué reconciliar? Porque cuando el Señor hizo la creación por medio del pecado del hombre, no solo entró el pecado a la humanidad, sino que el pecado también dañó la creación misma que Dios había hecho. Ya que el hombre era el que estaba encargado de la creación, cuando él peca, eso afectó a todo el Edén. A partir de ahí, los animales se volvieron salvajes. A partir de ahí se empezaron a pelear unos con otros. A partir de ahí entró la muerte. A partir de ahí se produjeron espinas y toda una serie de cambios. Y cuando el Señor en su muerte entrega esta sangre reconcilia a todas las cosas, entre esas la creación. Por eso Jesús va a regresar una vez más a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero dice más adelante que por medio de su muerte a ti y a mí también nos estaba reconciliando. Y vemos esta palabra repetida varias veces: reconciliando, reconciliación. Y la palabra reconciliación significa lo siguiente: regresar a un estado de armonía anterior a algo que ha sido caído. Esta palabra a mí me voló la cabeza, porque cuando yo escucho reconciliación en mi contexto moderno, yo me imagino a dos amigos que se pelearon y que se acontentaron, se reconciliaron, ¿no? Como estos dos hermanitos tal vez que se están peleando en la casa y llega la mamá y les dice: dense un abrazo. Y es el abrazo más falso del mundo, ¿verdad? O en la escuela cuando se pelean los amiguitos, ¿verdad? No, dense la mano y sean amigos otra vez. Y es más falso que nada, porque uno no quiere, pero al ratito se te olvida y ya te reconcilias. Los niños se pelean y se reconcilian de volada. Los adultos somos los que vamos ahí amargándonos. Pero entonces la palabra dice algo bien importante. Dice que nosotros éramos extraños y enemigos, pero que ahora Dios nos ha reconciliado con Él. Fíjate, la reconciliación, di conmigo, comienza por Dios. Él fue el que nos reconcilió. ¿Quién había ofendido a quién? Nosotros a Dios. ¿Quién tenía que venir a buscar la reconciliación? Nosotros. Pero en nuestra naturaleza caída nunca buscamos al Señor. Acuérdate que Romanos la semana pasada decía: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno bueno, no hay un solo justo. Así que como yo no buscaba al Señor, el Señor en su amor y misericordia, Él me busca a mí. Él es el que envía a su Hijo a morir en la cruz. Él es el que toma el primer paso y deja todo listo para que yo
tome o no la reconciliación que Él me está ofreciendo. Así que lo primero y más importante es que esta nueva oportunidad, mi amado, no nace de nosotros, nace del corazón de Dios. Y como no nace de nosotros, tampoco depende de nosotros si se mantiene ahí. Por eso depende de Dios. Porque si fuera por nosotros, pues la regamos mucho. Pero Dios en su misericordia dice, las oportunidades que yo te doy no van a depender de ti. No van a depender de cómo te portas, de cómo eres, de qué haces o qué no haces. Eso es nuestra forma de ser. Te voy a perdonar, pero no me vuelvas a lastimar. Y la próxima vez que te hacen algo, que dices, seré manso, pero no menso. ¿Sí? Ya te perdoné una vez, ya dos no. Y el Señor es todo lo contrario. Él está lleno de gracia y lleno de misericordia. Y cada vez que tú y yo necesitamos esta nueva oportunidad, podemos regresar. Ahora, lo que más me gusta es que dice que reconciliar es traer a una armonía anterior algo que fue caído. Es decir, cuando Dios nos reconcilia con Él, nos está regresando a la calidad espiritual que tenía Adán antes de la caída. Muchos de nosotros pensamos que cuando Dios nos perdona y nos limpia, como que nada más nos sacudió, ¿sí? Como que te mejora tantito, como que es Magali más o menos cambiada. No. Es una nueva Magali, es un nuevo Abimael, es una nueva Alejandra. No es que hemos sido mejorados, es que hemos sido hechos nuevos. Y hemos sido hechos nuevos conforme a Él había hecho al primer hombre. Es esa misma esencia, donde yo puedo tener inocencia, donde yo puedo tener paz, tranquilidad. Todo lo que era la herencia de Adán en el Edén, ahora está a mis manos, a mi alcance, por medio de la fe, cuando yo soy renovado en Cristo Jesús. Por eso, cuando tienes un verdadero encuentro con Dios, algo nuevo pasa en tu corazón. Empiezas a desear aquello que antes no deseabas. Te empieza a llamar la atención las cosas de la iglesia. Empiezas a querer leer la Biblia. No le entiendes nada, como al principio, pero quieres leerlo. Hay algo que despertó en ti. Ese espíritu no estaba dormido, estaba muerto, y Él le ha dado vida en una nueva oportunidad para acercarnos a Él. Los deseos pecaminosos que antes teníamos ya no nos empiezan a atraer tanto. Los haces y te pones incómodo, porque tu carne lo sigue buscando, pero tu espíritu ya no se agrada en eso. Te echas una mentira, por más pequeña que sea, y te sientes pésimo. Criticas al hermano o a la hermana o a alguien ahí, te sientes mal. ¿Por qué? Porque sabes que la palabra dice que si en tu corazón odias a alguien, es como si lo mataras. Entonces te sientes como un asesino. Y empiezas tal vez a tener momentos. Yo pasé por esto. Si tú estás pasando por esto, qué bueno que lo estés pasando. Cuando la regaba y en la casa, ¿verdad? Solo, cuando no había nadie, lloraba y le decía, Señor, ya no quiero seguir así. La estoy regando, perdóname. Y muchos de nosotros, ahí viene una condenación. Ahí el diablo viene y te dice, ya ves, pues no que muy cristiano. ¿A cuántos les han dicho así? No, a veces nos lo dice el familiar, no el diablo, ¿verdad? A veces los de la casa, ay, eres el pastor. Es una de las expresiones que más he oído yo cuando la riego en la casa. Uy, y eso que tú eres el pastor, ¿cómo estarán los demás? Pues nada más para que veas cómo estaremos. Y empieza este juego, ¿verdad? De que, ay, tú mismo empiezas a sentirte, pues a lo mejor y estoy siendo hipócrita, a lo mejor y no estoy bien. A mí gente me ha hablado y me ha pedido citas y me dice, es que estoy sufriendo porque me doy cuenta que estoy mal, pero no puedo cambiar, pero me doy cuenta que está mal. Y le digo, qué bueno que te das cuenta que estás mal. Eso habla de que hay algo nuevo en ti. Porque cuando no había nada nuevo, te valía queso estar mal. Y empieza esa lucha que el apóstol Pablo mismo dice,
¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando estamos en ese proceso de alcanzar la madurez. Y ahí viene condenación y ahí viene el diablo y te dice, deja de ir, deja de buscar al Señor, deja de leer, deja de orar. Pero déjame decirte una cosa, es un proceso donde tú estás madurando, pero ese sentimiento mismo de no estar a gusto cuando estás haciendo algo malo es una evidencia de que Dios ha extendido una nueva oportunidad a tu vida y hay que aprovecharla, hay que permanecer en ella. Jesús es experto en dar nuevas oportunidades. Repito, no te estoy hablando de segundas oportunidades ni de terceras oportunidades, sino de nuevas oportunidades. El Evangelio está plagado de historias de personas que se equivocaban y el Señor les da una oportunidad nueva, de personas que se equivocaron varias veces y el Señor estuvo con ellos, de personas que se equivocaron una vez y no buscaron al Señor y cayeron en condenación, de personas que se desviaron de su propósito totalmente y un día Dios los regresó a servirles. Ese es nuestro Dios, amén. Y te voy a contar varias historias. Apunté aquí 1, 2, 3, 4, 5, 8 historias. ¿Cuántas? 8 historias. Y te voy a pedir que las apuntes. No voy a ir a leerla cada historia de la Biblia porque tardaríamos 3 reuniones aquí. Y luego la barbacoa se acaba como a las 12, 12 y media, entonces. Pero te voy a contar de varias gente y te voy a contar lo que la Biblia dice de ellos. ¿Cuántos han oído del rey David? ¿Por qué han oído de él? ¿Porque hizo las mañanitas? Eso no es cierto. Pero el rey David fue un rey en Israel. De hecho, es el rey más grande que ha habido en todo Israel hasta que venga Jesucristo. Este rey es recordado el día de hoy. Su tiempo como reinado se le conoce como la época de oro de Israel. Y es este jovencito que a sus 15, 17 años mató al gigante, a Goliat, que llega cuando están en guerra sus hermanos y el pueblo de Israel, y sale Goliat y David dice, ¿por qué nadie le ha puesto un estate quieto a este cuate? Yo se lo voy a poner. Y va con 5 piedritas, una onda, lanza la piedra, le pega al gigante, se desmaya el gigante y con la misma espada del gigante le corta la cabeza. Este jovencito que cuidaba ovejas, que era un pastorcito de ovejas, que en su casa medio no lo querían. En una ocasión hacen una fiesta en su casa, llega un profeta llamado Samuel y le dice al padre de familia, júntame a todos tus hijos, porque Dios ha decidido levantar un rey en medio de ellos. Y qué gacho que hacen la fiesta, invitan a todos menos a quién crees. A David no le llega el correo, no le llega el WhatsApp, no ni se lo mandan. Aplican la de, ay, no te avisó fulano, ¿verdad? Y el teléfono descompuesto. Están en medio de la fiesta y están los hijos de Isaí y empieza Samuel a querer orar por ellos. Se va con la finta, agarra al más alto y más guapo. Siempre los altos y guapos como que pensamos que somos, ¿verdad? Amén, dice Carlos. Y le dice Dios, no ores por él porque ese no es. Yo no escojo como ve el hombre. De ahí ya llevamos una gran ventaja. A mí no me hubiera escogido, pero Dios sí. Amén. Dios te ha escogido, aunque tú mismo no des un peso por ti a veces. Dios sí, Dios da su vida por ti. Y entonces viene y le dice, falta uno porque ninguno de estos es. ¿Dónde tienes otro hijo? Está cuidando ahí las ovejas. Tráelo. Y Dios le da la oportunidad a David en esa noche de dejar de ser pastor de ovejas para convertirse en el rey de toda una nación. Le promete, un día, en unos años, tú vas a ser el rey de Israel. Una nueva oportunidad que David no estaba buscando. David estaba contento pastoreando ovejas. Tú tienes que aprender a estar contento en donde estás hoy. Amén. Abimael, tú no sabes lo que yo estoy viviendo.
Pues ni tú sabes lo que yo. Y tenemos que aprender a estar contentos donde estamos hoy. Porque donde estás hoy no es donde te vas a quedar. Dios tiene un propósito y un destino. Es que estoy enfermo, es que estoy endeudado, es que estoy enojado, es que estoy como... Ok, no te digo que te quedes así, pero tienes que aprender a que donde estás hoy, Dios te puede llevar a otro lugar. Y hacer lo que te toca hoy con entusiasmo. David, la mayoría de sus salmos los compuso cuando estaba tocando su arpa, ahí cuidando a sus ovejitas. Cuando estaba ahí, cuando va y pelea con Goliat, dice: yo ya me aventé osos y leones, puedo con el gigante. Todo fue un prepararse. Pero ¿sabes qué pasó? Que en el inter, di conmigo, a veces en medio, Dios te promete dónde vas a llegar, pero no llegas al otro día. Pasaron 15 años de que le dijeron a David: vas a ser rey, a que fuera rey. Y en esos 15 años, el que era rey en ese entonces le agarró coraje y lo empezó a perseguir para matarlo. Imagínate, yo siempre he dicho eso. Una cosa es que alguien te traiga ganas, pero que el mero de un país te traiga ganas. Imagínate que te digo: oye, Vladimir Putin se olvidó de Ucrania y viene tras de ti. A mí me da chorro, ¿sí me entiendes? O sea, digo, no vuelvo a salir de la casa, me pongo atrás de mi perro. O sea, ¿sí me entiendes? Un cuate con dinero, con recursos, con armamento, con satélites, que te vaya a buscar para matarte. Eso le pasó a David. Y David mucho tiempo aguantó. Y tal vez ustedes no se saben estas historias, pero hubo un tiempo en que David dijo: mira, ¿sabes qué? Saúl me va a matar. Me voy a ir a vivir al país de mis enemigos, de los filisteos. Algunos no se saben esa historia. Te animo a que leas 1 y 2 de Samuel. Cuenta la historia que se va a vivir donde estaban ellos, disfrazado, y empieza a hacerle trabajos al rey contrario para ganarse la vida. Se vuelve un mercenario. Empieza a matar gente, empieza a matar personas, empieza a asaltar a los que van en el camino, a defender al ejército enemigo. Porque él dijo: aquí no la voy a armar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Y nos salimos de donde Dios nos quiere tener. Y por esos años no hay ningún salmo registrado que David haya escrito. David perdió su cercanía con Dios durante un tiempo. Eso no nos lo cuentan en la escuelita dominical. Y no te estoy hablando del pecado de Betsabé, que ese es después. David la regó. Y en medio de todo eso, un día vuelve en sí, pero porque la crisis lo alcanza. Un día llega a donde está su campamento y se han llevado a todas las mujeres y a todos los niños de ese lugar. Y caen en amargura, y de repente se acuerda de Dios y dice: de Dios, ¿me das otra chance? ¿Podré ir a buscarlos y recuperar lo que he perdido? Y Dios le dice: síguelos, porque ciertamente recuperarás todo lo que has perdido. Y David regresa, y tiempo después de eso Dios lo pone como rey. Y ahí pensaríamos que se acabó la historia, pero no. Ya habiendo sido el rey más picudo, un día a David le gana la flojera. Y cuando los reyes salen de guerra, él no sale, se queda en su casa, se sube al techo y ve a la vecina. Y dice: oigan, la nueva vecina no la había visto, tráiganmela. Y manda por ella y comete adulterio con ella. Y luego resulta, como en toda buena novela, que no solo comete adulterio con ella, sino que la embaraza. Y entonces todo el mundo se iba a dar cuenta ahora de su pecado. ¿Y sabes qué hizo David? Dice: mándame a traer al esposo para que esté con ella y poderle echar la culpa del niño. Sí, si los de Televisa, no creas que se la inventan solos. Y llega y el esposo dice: no, todos mis hermanos están en guerra, yo no voy a dormir con mi esposa, yo duermo fuera de la casa. Y dice David: este es más santo que yo,
borracho es más santo que yo. Y manda una carta. Fíjate lo que hace David, el rey, el de las mañanitas, repito. Manda una carta al ejército y dice: a este cuate pónganmelo mero enfrente en la batalla, y cuando se suelte lo más gacho, todos den un paso para atrás y déjenlo solo enfrente. Y lo matan. David se convirtió de haber sido un rey que ya la había regado a ser un rey que Dios restauró, que Dios le dio el reino, le dio dinero, le dio todo. Se convirtió en un adúltero, mentiroso y asesino. Si tú eres menos que eso, andas bien. Y si tú eres eso o más, también hay esperanza. David la regó, mi amado, y nadie supo, pero Dios sí. Y un día le manda un profeta, y llega el profeta y le dice: oye David, fíjate que te voy a contar una historia. Fíjate que había dos hombres, uno rico que tenía todas las ovejas, todo el dinero, todo tenía, y tenía un vecino que nada más tenía una oveja toda flaquita y desnutrida. Y cuando llegó una visita, en vez de agarrar uno de sus ovejas, fue y le quitó al vecino la suya, la mató y se la entregó. Y David, como era pastor de ovejas al principio, se enterneció. Se levanta David y dice: maten a ese pelado, no merece vivir. Y le dice el profeta: pues tú eres ese hombre, porque Dios te había dado todo y aún te hubiera añadido, pero tú decidiste. Y le pone la radiografía. ¿Y sabes qué hace David? Se arrepiente. Después de muchos errores, David se arrepiente y se avienta una de las oraciones que hasta la fecha yo he orado muchas veces cuando yo la riego. Y le dice: Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Y Dios le da una nueva oportunidad. Y después de eso hace un pacto con David. Con todo lo que David hizo, Dios hace un pacto con David y le dice: por cuanto tú me amas, porque el que tú te equivoques no significa que no amas a Dios. ¿Sí? Si tú abiertamente caminas 100% en contra de Dios, diciéndote cristiano, es otra cosa, ni cristiano eres. Pero si tú echándole ganas de repente pecas, no es que no ames a Dios, es que aún estás en un mundo caído y aún tienes carne. Pero no vamos a darle todo a la carne. David, cuando es confrontado, se arrepiente. Y Dios le dice: por cuanto te amo y tú me amas, el Mesías va a venir de tu descendencia. Nunca va a haber nunca va a faltar rey en Israel, porque va a llegar el momento en que uno va a reinar por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, y ese es Cristo Jesús. A Jesús le decían: Jesús, hijo de David. Todo lo que yo te conté ahorita oscuro de David, Dios ya no se lo toma en cuenta a David. Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón. Así que no importa si tú la has regado en el proceso, si tú te arrepientes y le dices: Dios, quítame todo, pero no me quites tu presencia, Dios puede restaurarte y darte una segunda oportunidad. Amén. Ese es David. Ahora la Biblia me habla de un joven ciego en el Evangelio. Este joven nació ciego. De hecho, cuando están los discípulos con Jesús y lo ven que nació ciego, le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para haber nacido ciego? Porque siempre queremos echarle la culpa a algo de nuestra condición. Nos han enseñado que si nos va mal es porque estamos maldecidos, pecamos o algo. Y hay veces que la vida te va a ir mal, a veces, mi amado. La vida no es justa, no es justa. Por eso nuestra esperanza no está en la vida, está en la vida eterna, que de esa nadie te quita. Pero este joven nació ciego, nunca había visto. Y Jesús dice: ni pecó él, pecaron sus padres, sino que es para la gloria de Dios. Yo le voy a dar a ese joven
una nueva oportunidad de haber nacido ciego y de repente ver. Y cuenta la historia que escupe en tierra, hace lodo, le pone el lodo en los ojos, y me encanta el humor de Dios, y le dice: ve y busca tal lago y ahí enjuágate. No 7 veces, nada más iba a enjuagar los ojos. Ese es con Amán. Pero qué gacho, o sea, el chavo es ciego. ¿Cómo va a llegar al lago? ¿Nunca te habías puesto a pensar en eso? Oye, pues yo lo hubiera llevado y lo hubiera puesto enfrente del lago y ahora sí lávate. Pero Jesús le da una responsabilidad a este chavo. Jesús le dice: si tú vas y te lavas, vas a ser sano. Muchos de nosotros, ¿sabes qué hacemos en ese momento? No, Dios, o dámelo todo, o mejor ni me digas. Nos ponemos de limosneros y con garrote, ¿eh? No, es que el Señor sí me está diciendo que haga esto y esto, pero que yo tengo que dejar estas cosas. No, que así, que me tome así. Y dice: no, tú también participas. Y este joven no sabemos cómo le hizo. No sabemos si pidió un Didi, un Uber, alguien lo llevó de ride, fue primero a un lago y se equivocó y luego fue a otro. No sabemos bien todo eso. Sabemos que llegó al lago y pudo ver. Y me encanta porque dice que le preguntan: ¿quién te sanó? Y él dice: no sé. Lo único que sé es que habiendo nacido ciego, hoy veo. Hoy puedo ver. Tú quisieras una nueva oportunidad. Yo no sé cómo naciste, bajo qué circunstancias. Yo no sé qué cosas hay en tu vida que no son culpa tuya. Así vienes, ¿sí? Yo me veo en el espejo y digo: pues esto es lo que hay. Y a lo mejor traes cosas que tú no tuviste la culpa y te dañaron, te hicieron en el pasado, alguien te lastimó. Sí. ¿No tenías la culpa? No la tenías. ¿Fuiste inocente? Sí, fuiste inocente. Pero mi amado, no te quedes ahí ciego. Levántate y ve y sigue las instrucciones del Hijo de Dios y métete al agua de agua viva. Y vas a poder volver a ver. Es una nueva oportunidad, diferente a la de David. David se equivocó y le dieron nuevas oportunidades. Aquí es una nueva oportunidad de cambiar quién eres, dónde naciste, el contexto que tú tienes. No importa. Si tú vienes a Cristo, Cristo va a transformar tu vida. Es que yo no conocí a mi papá, es que yo no conocí a mi mamá, es que a mí me dejaron, es que a mí me hicieron. Mi amado, yo no estoy minimizando tu lucha. Es real. Pero hay un Dios que redime todas las cosas. Luego tenemos la historia de una mujer que la encuentran en adulterio. Es otro evangelio, otra historia en el evangelio. Está Jesús ahí escribiendo en tierra algo y llegan y le traen a una mujer, se la echan ahí y le dicen: maestro, esta mujer fue sorprendida ahorita en adulterio. La ley dice que tiene que morir a pedradas. ¿Tú qué dices? Y le querían poner una trampa a Jesús. Jesús se levanta y simplemente dice: ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se vuelve a sentar. Y dice la palabra que poco a poco los hombres que estaban ahí dejaron sus piedras y se fueron. Y cuando ya pasó el tiempo y Jesús se levanta y ve a la mujer que sigue ahí a expensas, ¿sabes por qué? Porque ahí había uno que sí la podía apedrear, que era Jesús. Jesús pudo haber dicho eso, agarrar la piedra y tómala, y hubiera comenzado la hecatombe ahí. Jesús voltea y ve a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice: ya se fueron. Jesús le dice: ok, yo tampoco te condeno. Esa mujer merecía ser apedreada, pero Dios le estaba dando una nueva
oportunidad. ¿De qué? De caminar bien. Le estaba dando una nueva oportunidad. Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y diviértete. No, ¿verdad? Le dice, vete y no peques más. Le está dando la nueva oportunidad de caminar en santidad, de que su vida fue un relajo, de que la sorprendieron con las manos en la masa, pero de que en ese momento aquel que podía traer un juicio sobre ella decidía extender misericordia, igual que sobre ti y que sobre mí. Yo no merezco ser llamado hijo de Dios, yo merezco el infierno, pero Él extiende misericordia y me pone una nueva vestido, me pone un anillo, me da autoridad y me hace llamar hijo. No me hace llamar siervo, no me hace llamar esclavo. Yo le sirvo por amor, pero Él me llama hijo. Amén. Y esta mujer se va con su nueva oportunidad. Hay otra mujer en otra historia del Evangelio que está junto a un pozo sacando agua. Jesús llega y se pone a platicar con ella. Para empezar, Jesús lo primero que le da es la oportunidad de ser tomada en cuenta. Nadie le hablaba, nadie la veía, todos le huían. Y Jesús la ve y le dice, oye, dame agua. Jesús le está dando la oportunidad a esta mujer de hacer un acto de misericordia con Jesús. Y esta mujer empieza con sus razonamientos. ¿Sabes cuáles son los peores enemigos de nuestra fe? Nuestros razonamientos. Si tú eres de los que todo quieres razonar, necesitas decirle, Señor, aumenta mi fe. Porque hay cosas que vas a poder entender en el razonamiento, pero hay cosas que son misterios que únicamente por fe se abrazan. Amén. Yo no puedo explicarte físicamente cómo un hombre murió y resucitó al tercer día y luego subió al cielo y luego va a volver a venir, pero a través de la fe yo lo he creído. Esta mujer le empieza a decir, ¿cómo me pides agua tú a mí si yo soy mujer y soy samaritana? Como que rapeaba, ¿verdad? La mujer, así le hice yo. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías agua a mí y nunca tendrías sed jamás. Y la mujer dice, ¿a poco tú eres más picudo que nuestro padre Abraham que hizo este pozo? Dice, ciertamente más que Abraham está delante de ti, yo soy el Mesías. ¿Verdad? Y le dice, ve por tu marido. Jesús siempre pone el dedo en la llaga. Le dice a esta mujer, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y con el que estás no es tu marido. Y esta mujer se da cuenta que Jesús sabe todas las cosas. Hoy en día, en nuestra sociedad del 2022, una mujer que está separada de su marido es vista raro. Una mujer que se ha divorciado 2 veces es vista más raro. Ya una mujer que se ha divorciado 3 veces, uno dice, ya nada. Esa es nuestra sociedad moderna. ¿Cómo crees que se veía en Israel hace más de 2000 años? Una mujer con 5 parejas y la actual no era su marido. Nosotros hubiéramos dicho, no, esa mujer ya no. Pero Cristo siempre tiene una nueva oportunidad para los que nosotros pensamos que no participan. Y esta mujer se va y se convierte en una evangelista al instante. Antes de que Jesús, llegan los discípulos y le preguntan, ¿qué hacías hablando con esa mujer que no sabes quién es? ¿No te han contado la historia? Y Jesús dice, yo sé quién es. Y en eso llega la mujer con todo el pueblo y le dice, este hombre me dijo todo lo que yo soy, este hombre es el Mesías. Esa mujer le trajo más personas a Cristo en ese día que todos sus discípulos. Dios te puede usar sin importar tu condición. Siempre hay una nueva oportunidad.
Me voy a apurar un poquito. Tenemos a Pedro. Todos saben quién es Pedro, ¿verdad? Pedrito. Este de los apóstoles que la boca le funciona más rápido que todo lo demás. Siempre habla primero antes de pensar. Algunos se sienten como Pedro, yo soy de esos. Yo soy de los que la palabra ya viene aquí, yo ¿para qué la dije? ¿Sí? Pedro era un hombre acelerado, era un hombre muy apasionado, con un corazón para Dios, con una fe tremenda en momentos. Cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, Pedro dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y camina sobre las aguas, el único de los 12 discípulos que caminó sobre las aguas. Pedro vio la transfiguración. Pedro estuvo en Getsemaní, se quedó dormido, pero estuvo ahí. Pedro vio cómo resucitaron a la hija de Jairo. Y de repente en la noche de la Pascua, Jesús dice: tengo que ser crucificado. Y Pedro dice: no vayas, que esto no te pase. Y Jesús le dice: Pedro, te voy a dar una profecía. ¿Cuántos quieren una profecía? A ver si quieres la de Pedro. Jesús le dice: Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla como trigo. A Grecia hasta se le cayó la pluma de la impresión. Imagínate eso. ¿Qué hubieras hecho tú? Te ato, Jesús. Cancelo. ¿Verdad? Esas tonterías del evangelio moderno, ¿verdad? No lo creo, no lo tomo, no lo recibo. Y Pedro se queda así. Y yo esperaría, y como que Pedro le ha de haber dicho: y le dijiste que no, ¿verdad? Nada más para asegurar. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Pero tranquilo, Pedro, yo he orado. Ahí viene lo bueno, que no me pase nada, que no tengo parte ni suerte, que ningún arma forjada, y se aventó todos los versículos. Dijo: yo he orado que tu fe no te falte. Yo dije: no, Jesús, mejor ora que no me pase nada, así, la fe así déjala. ¿Y sabes qué dijo Pedro después de eso? Jesús le dijo: Pedro, van a venir por mí y todos ustedes van a ser esparcidos. Pedro dijo: no, Señor, yo te sigo hasta la muerte. Dijo: ay, Pedro, me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. Pedro dijo que no. Atrapan a Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Que Pedro lo niega 3 veces antes de que el gallo cante. En una, dice la palabra, con maldiciones, con groserías. Le dijeron: oye, tú como que te pareces a este cuate que... no, yo no soy. No, mira, sí, como que te hemos visto. No, yo no los conozco, yo no soy ese. No, pero es que yo te... con un... y se aventó sus palabras. Yo no soy. Cantó el gallo. El mismo hombre, escucha, el mismo hombre que escuchó a Jesús enseñar que si tú y yo lo negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de los ángeles y del Padre, se atrevió a negarlo. El mismo, el que era su mejor amigo, el que era más cercano que todos, el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que tuvo esa gran revelación sobre la cual se edifica la iglesia completa, sobre la revelación del apóstol Pedro de que Cristo es el Hijo de Dios. Ese hombre negó a Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Tan pronto resucita, va y lo busca. Y le dice: Pedro, te traigo una nueva oportunidad. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿En verdad me amas? Sí, Señor. Neta, Pedro, ¿me amas? Y las mismas 3 veces que Jesús escuchó a Pedro negarlo, ahora lo escuchó decirle: te amo. Ok, apacienta mis ovejas.
Y la vida del apóstol Pedro hoy la recordamos con dos cartas en la escritura, primera y segunda de Pedro, como un hombre que fue a la muerte de cruz de cabeza porque ni siquiera era digno de morir como su Señor, como aquel que se levantó y en la primera predicación del evangelio en el día de Pentecostés 3,000 se convirtieron. Nadie señalamos a Pedro porque lo negó, porque Dios nos da una nueva oportunidad. Así que yo no sé si tú seas el rey David, si tú seas el joven ciego, la mujer encontrada en adulterio, si eres la mujer del pozo, si eres Pedro, si eres el ladrón a un lado de la cruz que un momento antes de morir recibe una nueva oportunidad, si eres el apóstol Pablo que habiendo perseguido a la iglesia le dan una nueva oportunidad, o si eres como Abimael Rodríguez que la vive regando y regando y regando y la gracia del Señor me ha mantenido aquí. Lo que sí sé es lo que dice en 2 Corintios 5:17. Para comenzar a terminar te lo voy a leer. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estás en Cristo? Esa es la pregunta del día de hoy. No si estás en la iglesia, no si crees en Cristo. Si estás ahí, plantado en la roca, caminando ahí, tal vez regándola así, tal vez fallando sí, pero constante, agarrado de Él y queriendo vivir para Él. Porque si estás en Cristo, mi amado, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Hay una nueva oportunidad. Es que Abimael ya tomé esa oportunidad y la volví a regar. Pues vuélvela a tomar y ya no la riegues. Y si la riegas, vuélvela a tomar. No te canses, porque el amor de Dios es constante para con nosotros. No te estoy diciendo que te valga y que vivas como quieras y cuando te sientas medio mal vengas con Jesús. No, eso no. Yo te estoy hablando de que si tú tienes en tu corazón arrepentimiento, aun cuando la hemos regado, Él siempre nos va a recibir con una nueva oportunidad. Después dice esto: todo esto proviene de Dios. No es de nosotros, iglesia, viene de Él, quien, otra vez la misma palabra que en Colosenses, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros, di conmigo, a nosotros, la palabra de reconciliación. Mi amado, si tú eres de los que ha tomado una nueva oportunidad, ¿sabes qué necesitas hacer el día de hoy? Además de aprovecharla, decirle a las demás personas que hay una nueva oportunidad para ellos. La misma reconciliación que vino sobre nosotros, ahora la tenemos que compartir. Es que Abimael ya les he hablado y no se convierten. Ora por ellos, ayuna por ellos, participa en esa reconciliación. No los deseches, no los des por perdido. Muchos de nosotros estamos hoy aquí sentados porque alguien no nos dio por perdido, primeramente Dios, pero alguien estuvo orando por nosotros, nos estuvo insistiendo. Tal vez agarramos monte y regresamos, tal vez estuvimos pausados, tal vez hemos estado adormecidos, pero hoy es una nueva oportunidad. Y a mí me encanta un versículo que trae ahí como que su parte padre, pero sus letras chiquitas. La palabra dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy todavía puede ser hallado. Hoy todavía puedes tomar esa nueva oportunidad, pero va a llegar un momento donde se va a acabar el tiempo de reconciliación y va a venir juicio. Y yo te invito a que si necesitas la nueva oportunidad, ya la tomes. Si ya la has tomado, agradécela, vive en esa nueva oportunidad, que valga la pena. El apóstol Pablo decía:
yo he hecho esto, y se avienta toda su lista y termina diciendo, pero ¿sabes qué? No fui yo, fue la gracia de Dios conmigo, porque me dio esa nueva oportunidad. ¿Cómo no lo iba a hacer? ¿Cómo no iba a vivir de esta manera? Así que si necesitas una nueva oportunidad, tómala, y si ya la has tomado, aprovéchala y compártela. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, tantas gracias por estas nuevas oportunidades que tú nos has dado. Gracias por tu mensaje de salvación, por tu amor incondicional, Señor. Gracias porque cuando yo no lo merezco, aún así tú estás ahí conmigo, Señor. Cuando yo me he equivocado, cuando yo me he desviado, Señor, tú has mantenido tu gracia y tu misericordia para mí. Gracias, Espíritu Santo. Y ahí en tu lugar dile después de mí, Señor Jesús, ayúdame a aprovechar esta nueva oportunidad. Dame amor y gracia para conocerte. Cambia mi vida. Hazme alguien nuevo y déjame vivir para ti. En el nombre de Jesús.